Bienvenidos. Hoy vamos a ver el capítulo 6 del libro, ¿sí?, referido a gestión de calidad. Y tenemos que comenzar por cubrir lo que son los procesos. Entonces, ¿qué son los procesos? Primero, un proceso es un juego de actividades estructuradas diseñadas para producir un resultado específico. Implica un énfasis muy particular en cómo se hace el trabajo, ¿sí?, en contraste con el qué. Podemos también definirlo como un ordenamiento específico de actividades de trabajo en el tiempo y en el espacio, con un principio y un final, con entradas y salidas claramente identificables. En resumen, es una estructura para actuar. Y aquí es necesario entender la diferencia entre la estructura de procesos versus la estructura organizativa. Nosotros tenemos en una estructura jerárquica la descripción de relaciones de poder y de responsabilidades. En la estructura de procesos, ¿sí?, nosotros vamos a saber cómo la organización genera valor. Cuando hablamos de la administración de procesos, o lo que es process management en inglés, ¿sí?, siempre tenemos en cuenta ciertas analogías respecto a qué es un proceso. Un proceso es un artificio de una estación de trabajo, es decir, un punto donde se transforman las cosas. Un flujo de procesos es un artificio de toda la línea de producción, ¿sí? Y les hago recuerdo aquí lo que viene siendo los procesos como una caja negra. Es decir, tenemos una caja, no sabemos qué está pasando ahí, pero sí tenemos insumos, tenemos resultados y tenemos la retroalimentación y el control, ¿sí? En general, nosotros vamos a tener todo este tema de las entradas, las salidas y la logística. Esa palabrita que nos va a estar persiguiendo a lo largo de todo el curso. La logística es, como un adelanto nada más, ¿sí?, la capacidad de poder contar con los recursos requeridos en el momento y lugar que se los necesita. Siempre tenemos que tener presente la relación, ¿sí?, entre salidas y entradas, que es la productividad. Ahora, ¿cómo se define un proceso? Un proceso se lo define como una secuencia de actividades con un fin común que transforma insumos en productos o servicios. Tiene 9 elementos y uno dice, bueno, 9, aprendérselos de memoria cuesta trabajo. No, es bien fácil, porque vamos a agruparlos en 3 grupos de 3. Primero, todo lo que se relaciona con las entradas. ¿Quién nos entrega las entradas? Los proveedores, ¿sí? Está la entrada en sí y están las especificaciones de esa entrada, es decir, los requerimientos de entrada. Adentro del proceso nosotros tenemos a un dueño, a la transformación en sí y las fronteras que separan a nuestro proceso del entorno general. Y luego, análogo a lo de las entradas, tenemos las salidas. Las salidas, los requerimientos de salida de los clientes. Un diagrama general que nos muestra este proceso se muestra en este momento en pantalla, donde están precisamente los 9 elementos que acabamos de señalar. Dentro de esa transformación, ahí en el centro, es donde ocurre lo que conocemos como el flujo interno del proceso, que puede tener múltiples actividades. Eso no estamos entrando en este momento a analizarlas. Siempre tenemos que tener en cuenta una cosa, partiendo del enfoque de sistemas, que hay relaciones cliente-proveedor. Es decir, los proveedores, lo que sale es la entrada para los clientes. Entonces, desde el punto de vista de un cliente, ¿sí?, todos los que le suministran recursos son proveedores. Desde el punto de vista de proveedor, todo aquel que recibe sus salidas son clientes. Podemos tener clientes internos, podemos tener clientes externos, podemos tener clientes implícitos, explícitos. La categorización es enorme. Sin embargo, en todos los casos, el punto es a quién entregamos y de quién recibimos. Con eso ya podemos establecer quién es nuestro cliente y quién es el proveedor. No es un problema solamente de decir quién nos está comprando. No. Es quién recibe lo que nosotros hacemos. Avancemos con este tema del enfoque sistémico.
Este es el gráfico general que estábamos utilizando ahí atrás para referirnos a todo lo que eran las entradas, los requerimientos de entrada, el procesamiento y demás. Dentro de un proceso, nosotros podemos tener, digamos, uno o varios procesos en la entrada, uno o varios procesos en la transformación, ¿sí? Uno o varios procesos a la salida. Es decir, un proceso per se es muy difícil que sea químicamente puro, así, aislado con una sola cosita. Normalmente, casi todos los procesos van a ser la sumatoria de múltiples procesos a su vez. Veámoslo también cómo nos afecta esto en términos de lo que viene siendo una organización. Si yo agarro y pongo el organigrama, ¿sí?, de una organización, podemos muy rápidamente identificar que a veces un proceso puede abarcar varios departamentos. Pero también es cierto que a veces un departamento puede tener múltiples procesos. Entonces veamos qué es lo que hemos aprendido hasta el momento. ¿Sí? Hemos aprendido lo que son procesos y hemos aprendido lo que es el enfoque de sistemas. En el siguiente segmento vamos a ver la metodología de procesos.